El joven Alessandro había sentido un dolor insoportable en su muela durante los últimos días. Su rostro estaba hinchado y la fiebre no lo dejaba descansar, por lo que decidió ir al hospital en busca de alivio. No sabía que esa decisión lo llevaría a un lugar donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban, creando una pesadilla de la que no podría escapar fácilmente. El Hospital de Santa María, situado en las afueras de Roma, era antiguo, con paredes de piedra que respiraban historia. Muchos decían que el lugar había sido construido sobre ruinas de una antigua iglesia, y que las almas de aquellos que habían muerto en sus pasillos todavía rondaban. No obstante, Alessandro no pensó mucho en esas supersticiones cuando se registró en la recepción. Estaba demasiado preocupado por el dolor. Fue asignado a una habitación en el segundo piso, un área que parecía desolada. La enfermera que lo condujo hasta su cama no le habló mucho. Su rostro era inexpresivo y su mirada distante. No era el tipo de bienvenida que uno espera en un hospital, pero Alessandro estaba demasiado agotado para preguntar. La habitación era pequeña, con una ventana que daba a un patio interior donde las sombras de las plantas se movían por el viento. Alessandro se acostó, con la esperanza de que el médico llegaría pronto para darle algún tipo de medicamento para calmar su dolor. Sin embargo, pasaron varias horas y no apareció nadie. En su lugar, una mujer joven entró en la habitación. Llevaba una bata de hospital, pero parecía extrañamente tranquila para estar en un lugar tan sombrío. ¿Cómo te sientes?, preguntó la mujer, con una voz suave y calmada. Me duele mucho la muela, respondió Alessandro, tratando de sonreír a pesar de la incomodidad. Eso debe ser terrible. Yo también estuve aquí una vez por algo similar, dijo la mujer, sentándose en la silla junto a su cama. Mi nombre es Julia. Bueno, es difícil no sentir miedo en este hospital. A veces parece que las cosas no están como deberían. Alessandro la miró, sorprendido. No esperaba que alguien hablara de manera tan abierta sobre el lugar. ¿A qué te refieres?, preguntó, intrigado. Hay muchas historias, leyendas, de cosas extrañas que han sucedido aquí, dijo Julia, mirando hacia la puerta con cautela antes de continuar. No te preocupes. No soy una supersticiosa, pero cuando estuve aquí la última vez, vi cosas que no puedo explicar. Alessandro frunció el ceño, sintiendo un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué cosas? Julia se inclinó hacia él, como si fuera a contarle un secreto. A veces, por la noche, los pacientes escuchan ruidos extraños, susurros o incluso ven figuras oscuras. Otros han desaparecido sin dejar rastro. La policía nunca ha encontrado ninguna explicación. El joven sintió que la atmósfera en la habitación se volvía aún más tensa. Julia tenía un aire misterioso, y aunque su historia parecía absurda, no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. Decidió cambiar de tema, esperando que hablar de algo más liviano lo relajara. ¿Qué te trae aquí, Julia?, preguntó. Un dolor abdominal, respondió Julia con una sonrisa leve. Pero lo que realmente me molesta es que nadie me cree cuando les hablo de las cosas raras que pasan en este lugar. La conversación fue interrumpida por el sonido de un timbre que sonó en el pasillo. Alessandro miró hacia la puerta y vio a una enfermera pasando rápidamente frente a la habitación, su expresión inmutable. Julia se levantó de la silla, claramente incómoda. «Es mejor que me vaya», dijo rápidamente. «No quiero que me vean hablando contigo. Este lugar no es lo que parece». Antes de que Alessandro pudiera decir algo, Julia se despidió y salió de la habitación, dejándolo solo con sus pensamientos. El joven se recostó en su cama, pero algo en el aire lo inquietaba. La sensación de ser observado lo envolvía. Miró hacia la ventana, donde vio una figura blanca moviéndose lentamente entre las sombras del patio. No pudo distinguir si era una persona o algo más, pero el miedo comenzó a apoderarse de él. Mientras trataba de ignorar lo que había visto, el sonido de unos pasos en el pasillo lo alertó. Se levantó y se acercó a la puerta, pero no pudo ver a nadie. La sensación de estar atrapado en un lugar extraño y peligroso creció en su pecho, y antes de que pudiera procesarlo, se quedó dormido, agotado por el dolor. Esa noche, Alessandro experimentaría algo que cambiaría su vida para siempre. La habitación de Alessandro estaba oscura, apenas iluminada por la tenue luz que entraba desde el pasillo. Intentó dormir, pero el dolor de su muela no lo dejaba tranquilo. A pesar de estar agotado,
Algo más lo mantenía alerta. La atmósfera de ese hospital parecía opresiva, como si los muros estuvieran a punto de caerse sobre él. De repente, un ruido lo despertó. Un susurro, como si alguien hablara en voz baja, vino de la esquina de la habitación. Alessandro se incorporó rápidamente, buscando con la mirada la fuente de ese sonido, pero no vio nada. Todo estaba en silencio. El susurro cesó tan repentinamente como había comenzado, y un escalofrío recorrió su cuerpo. Intentó volver a dormirse, pero los murmullos comenzaron nuevamente, esta vez más cerca. Miró alrededor, buscando con más atención, y vio una figura en la esquina más oscura de la habitación. Era blanca, casi transparente, y se movía lentamente hacia él. Alessandro se quedó paralizado, incapaz de reaccionar. No podía creer lo que veía. La figura se acercó más, y el joven sintió una presión en su pecho, como si algo estuviera a punto de aplastarlo. Sus ojos se llenaron de terror mientras intentaba gritar, pero no podía emitir sonido alguno. La figura se detuvo frente a él, y Alessandro pudo ver claramente los rasgos de un rostro desfigurado y pálido, con ojos vacíos que lo observaban fijamente. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe, y la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Julia, la joven con la que había hablado antes, entró rápidamente y cerró la puerta detrás de ella, con una expresión grave. ¿Qué sucedió?, preguntó con urgencia, mirando a Alessandro que estaba sudando y visiblemente asustado. Vi algo, tartamudeó él, señalando la esquina de la habitación. Era una figura, una sombra blanca. Estaba mirándome. Julia lo miró con atención, pero no parecía sorprendida. Lo sabía, te lo advertí, dijo en voz baja, mientras miraba alrededor como si alguien pudiera estar observándolos. Este hospital está lleno de cosas que no deberían estar aquí. Alessandro la miró, confundido. ¿Qué quieres decir? ¿Estás diciendo que las cosas que vi son reales? Julia asintió lentamente, sin apartar la vista de la puerta. Lo que viste es solo una parte de algo mucho más grande. Este hospital no es lo que parece. Hay historias, leyendas sobre lo que sucedió aquí, cosas que la gente prefiere olvidar. Alessandro sentía que su cabeza daba vueltas. No sabía si estaba soñando o si realmente algo paranormal ocurría en ese lugar. Pero, ¿qué pasa con los pacientes? ¿Por qué nadie hace nada? Julia se acercó más a él y susurró. Algunos pacientes desaparecen sin dejar rastro. Y hay quienes creen que todo esto está relacionado con un robo, una conspiración que ocurrió hace años. Nadie quiere hablar de ello, pero todos saben que algo no está bien. En ese momento, Alessandro escuchó un ruido fuerte, como si algo hubiera caído al suelo fuera de la habitación. Ambos se giraron hacia la puerta, pero no se oyó nada más. Julia se adelantó y se asomó con cautela por la rendija de la puerta. Hay algo más en este hospital, algo mucho más peligroso que las apariciones. Necesito que confíes en mí. Alessandro la miró, aún temeroso, pero sintió que no podía quedarse callado. ¿Qué tienes que ver con todo esto, Julia? Ella respiró profundamente, y luego respondió con una seriedad que lo sorprendió. No soy solo una paciente, Alessandro. Estoy aquí por una razón. Mi verdadera identidad es mucho más compleja de lo que parece. Antes de que pudiera preguntar más, Julia se volvió hacia la puerta y la cerró rápidamente, indicando que alguien se acercaba. Ahora no es el momento. Mantente alerta, no confíes en nadie más aquí. Hay mucho más en juego de lo que imaginas. Alessandro no entendía todo lo que estaba sucediendo, pero sabía que no podía quedarse en la oscuridad por más tiempo. Algo extraño y siniestro estaba ocurriendo en el hospital, y no podía ignorarlo. La sensación de ser observado se intensificó, y él no podía deshacerse de la idea de que alguien, o algo, lo estaba esperando. Esa noche, Alessandro pasaría la prueba más aterradora de todas, una en la que su vida podría depender de desentrañar el misterio que rodeaba el Hospital de Santa María. La noche en el Hospital de Santa María se volvía cada vez más densa, y el sueño de Alessandro parecía lejano. A pesar de sus intentos por descansar, los murmullos y susurros extraños continuaban acompañándolo, como si el lugar entero estuviera vivo y vigilando sus movimientos. La figura blanca que había visto se repetía en su mente,
y la sensación de terror no lo dejaba en paz. Alessandro decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Necesitaba saber más, entender qué estaba ocurriendo en ese hospital maldito. La advertencia de Giulia resonaba en su cabeza. No confíes en nadie más aquí. Pero él también sabía que no podía ignorar las palabras de la mujer, que parecía saber mucho más de lo que dejaba entrever. Decidió que, al menos por esa noche, debía investigar por sí mismo. Cuando el reloj marcó la medianoche y el pasillo quedó envuelto en una calma inquietante, Alessandro se levantó de la cama con cuidado de no hacer ruido. La oscuridad era casi total, salvo por las débiles luces que titilaban a lo lejos, en el extremo del pasillo. El hospital parecía estar en completo silencio, pero Alessandro no podía quitarse la sensación de que algo o alguien lo estaba observando. Caminó lentamente por el pasillo, guiado solo por la luz tenue. De repente, escuchó un sonido detrás de él, como pasos suaves sobre el suelo de mármol. Giró rápidamente, pero no vio a nadie. El pasillo estaba vacío, aunque una extraña corriente de aire frío lo hizo estremecer. Avanzó hacia la sala común, donde varios pacientes descansaban en sus camas. De repente, un grito rompió el silencio de la noche. Alessandro se detuvo en seco y miró hacia la habitación más cercana. El grito había venido de allí. Sin pensarlo, corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Dentro, un hombre mayor estaba de pie junto a su cama, mirando aterrorizado hacia la esquina de la habitación. Alessandro se acercó rápidamente. ¿Qué pasa? ¿Está usted bien? El hombre no respondió de inmediato. Sus ojos estaban vidriosos, como si no pudiera ver claramente. Finalmente, balbuceó, esa figura, esa sombra. Vino hacia mí. Lo vi, en la esquina. Alessandro miró hacia la esquina, pero no vio nada. Sin embargo, el aire en la habitación se sentía pesado, y una sensación de claustrofobia comenzó a invadirlo. Decidió que debía irse antes de que algo peor sucediera. Está bien, señor. Tranquilo. Voy a avisar a una enfermera, dijo rápidamente, antes de dar media vuelta y salir de la habitación. Cerró la puerta detrás de él, pero antes de que pudiera alejarse, algo extraño sucedió. Una figura alta y oscura apareció al final del pasillo, mirando hacia él. Alessandro se quedó congelado por un instante, incapaz de moverse. La figura era como una sombra, pero su presencia era tan intensa que parecía llenar todo el espacio a su alrededor. La figura comenzó a acercarse lentamente, y Alessandro sintió una fuerza invisible que lo empujaba hacia atrás. Los pasos resonaban en la quietud de la noche, como un eco lejano. Con cada paso, la figura se acercaba más, hasta que Alessandro pudo distinguir unos ojos brillantes que lo observaban fijamente, sin emoción alguna. ¿Quién eres?, susurró Alessandro, su voz temblorosa. La sombra no respondió. En lugar de eso, se detuvo a pocos pasos de él y levantó una mano, señalando algo en el suelo. Alessandro miró hacia abajo y vio, con horror, una mancha de sangre que se extendía lentamente sobre el mármol. La mancha formaba una figura extraña, como si estuviera escribiendo algo. A medida que lo observaba, Alessandro sintió que algo dentro de él se rompía, como si todo el hospital estuviera atrapado en un ciclo de muerte y sufrimiento. La figura de la sombra se desvaneció tan rápidamente como había aparecido, dejándolo solo en el pasillo. El miedo lo invadió completamente. No podía entender lo que acababa de ocurrir. ¿Era real o estaba soñando? Sin embargo, una cosa estaba clara. Algo muy oscuro y maligno acechaba en los rincones de ese hospital. Decidió regresar a su habitación, pero al pasar por una de las puertas de las habitaciones de los pacientes, vio algo que lo detuvo por completo. En la esquina del pasillo, justo frente a una ventana rota, estaba Giulia. Ella lo observaba con una mirada seria, casi vacía, como si supiera lo que él había visto. Alessandro, dijo Giulia en voz baja, acercándose lentamente. Te dije que tenías que confiar en mí. Ahora es demasiado tarde para dar marcha atrás. Alessandro intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. Estaba atrapado, sin poder escapar de la sensación de que algo o alguien lo había marcado. ¿Qué estaba ocurriendo realmente en este hospital? Lo más importante, ¿quién o qué era la figura que lo perseguía? Alessandro estaba paralizado frente a Giulia, quien lo observaba con una intensidad que le helaba la sangre.
La expresión de ella era extraña, casi vacía, como si estuviera atrapada en un secreto que ni ella misma podía compartir. «Julia», logró decir él, su voz quebrada por el miedo. «¿Qué está pasando aquí? ¿Quién era esa sombra? ¿Qué está ocurriendo en este hospital?» Julia suspiró y dio un paso hacia él, mirando alrededor para asegurarse de que no los estuvieran observando. «Es más complicado de lo que crees», dijo en voz baja, apenas un susurro. «Este hospital no es solo un lugar de curación. Es un lugar donde las almas atrapadas siguen rondando, donde los secretos oscuros de la gente se entrelazan con la muerte. Y tú, Alessandro, has sido arrastrado a todo esto». Alessandro frunció el ceño, confundido y asustado. «¿Qué quieres decir con que soy parte de esto? ¿De qué estás hablando?» Julia lo miró fijamente y, por un momento, Alessandro vio una tristeza profunda en sus ojos. «Hace mucho tiempo, hubo un robo aquí en el hospital. No era cualquier robo, era algo más. Unas personas murieron por un código. Un código que estaba escondido en este hospital, en algún lugar que muchos buscan, pero que pocos logran encontrar. Y tú, Alessandro, has sido elegido sin quererlo. El código está en tu cama». El joven no podía creer lo que estaba escuchando. Su mente comenzaba a desbordarse, luchando por comprender lo que le estaba diciendo. ¿El código? ¿Qué código? ¿Por qué en mi cama? ¿Qué está pasando aquí, Julia? Ella lo miró con una mezcla de compasión y desesperación. «No puedo explicarlo todo ahora, pero te diré lo que sé. El robo no fue solo un crimen de dinero. Era una conspiración más grande, algo mucho más peligroso. Esa sombra que ves no es un fantasma cualquiera. Es la manifestación de una maldición que nunca se ha roto. Todos los que han estado aquí han sido tocados por ella, de alguna forma». «Pero, ¿por qué, Do? ¿Por qué me están persiguiendo?», preguntó Alessandro, su voz casi inaudible, llena de angustia. «Porque tú eres la clave», respondió Julia, con una voz tensa. «El código que está en tu cama, ese código es la clave para deshacer esta maldición. Pero no es tan simple como parece. No eres el único que lo busca. Y la gente que lo quiere no se detendrá ante nada para conseguirlo». Julia hizo una pausa y miró hacia la puerta de la sala, como si temiera ser vista. «Debes irte, Alessandro. No puedes quedarte aquí mucho más tiempo. Hay gente que no quiere que sepas la verdad». Alessandro sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. «¿Cómo puedo irme? ¿A dónde voy?» Julia lo tomó de la mano con firmeza, su agarre lleno de urgencia. «Te llevaré a un lugar seguro, pero necesitamos hacerlo rápido. La gente que está detrás de ti ya sabe que sabes demasiado». De repente, el sonido de pasos se escuchó a lo lejos. Julia miró con alarma hacia el pasillo. «Ah, vamos». Sin esperar, empezó a tirar de él, guiándolo hacia una salida que Alessandro no había notado antes. Un pasillo oculto, escondido tras una puerta secreta en una esquina oscura del hospital. Alessandro se dejó guiar, sin saber si realmente podía confiar en Julia, pero con la sensación de que no tenía otra opción. Mientras caminaban por el pasillo, Alessandro notó que las paredes parecían moverse, como si el hospital estuviera vivo, cambiando y ajustando sus contornos. Las sombras parecían alargarse y retorcerse a su alrededor, y el aire se volvía cada vez más denso. Llegaron a una sala secreta, ubicada en el fondo del hospital. La habitación estaba vacía, excepto por un escritorio cubierto de papeles y documentos desordenados. Julia cerró la puerta tras ellos y se acercó al escritorio. «Aquí es donde todo comenzó», dijo, tomando una carpeta de encima de la mesa. «Esto es lo que necesitan encontrar», explicó Julia mientras pasaba las páginas de la carpeta. «Dentro de esta carpeta hay una lista de los nombres de todos los involucrados en la conspiración, incluyendo a los responsables del robo y las muertes». Alessandro observaba con cautela. «¿Pero cómo puedo confiar en ti? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Quién eres realmente?» Julia lo miró por un momento, antes de suspirar profundamente. «No soy solo una paciente, Alessandro. Soy una agente encubierta, enviada aquí para investigar lo que ha estado sucediendo. Mi misión era encontrar la verdad detrás de las muertes y el robo. Pero nunca imaginé que acabaría atrapada en este lugar, como tú».
Alessandro procesó sus palabras, tratando de asimilar toda la información. No sabía en quién confiar, ni cómo escapar de la red de engaños y muerte que parecía envolverlo. ¿Qué hacemos ahora? Julia le dio un vistazo preocupado antes de responder. Lo primero que debemos hacer es salir de aquí, pero no será fácil. La gente que está detrás de todo esto sabe que estamos cerca de la verdad, y no dejarán que salgamos vivos. Alessandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La verdadera lucha estaba por comenzar, y ya no había vuelta atrás. La sala secreta estaba impregnada con una tensión palpable. Alessandro y Julia se quedaron en silencio, mirando la carpeta sobre la mesa, llena de información que parecía más un rompecabezas que un mapa claro hacia la verdad. Pero en ese momento, lo único que les importaba era salir de allí con vida. «Tenemos que movernos rápidamente», dijo Julia, mirando alrededor con nerviosismo. «Ya no podemos quedarnos más tiempo. Los que están detrás de todo esto ya deben estar buscándonos». Alessandro asintió, su mente aún procesando todo lo que había sucedido en las últimas horas. «¿Cómo sabes que la carpeta tiene la información que necesitamos? ¿Y si es solo una trampa?» Julia lo miró con seriedad, sus ojos fijos en los de él. «Es la única pista que tenemos. El código está relacionado con lo que ocurrió aquí. Esa carpeta contiene los nombres de las personas que estaban involucradas en el robo y las muertes. Si encontramos el código, podremos exponerlos y quizás detener esta maldición de una vez por todas». Alessandro no estaba seguro de qué hacer. La sensación de estar atrapado en un juego del que no podía escapar lo consumía. Cada segundo que pasaba en ese hospital era como una condena. Pero al mismo tiempo, algo dentro de él lo empujaba a seguir adelante, a descubrir la verdad. De repente, un ruido fuerte resonó en el pasillo. Ambos se quedaron en silencio, escuchando con atención. «¡Nos han encontrado!», exclamó Julia, su voz llena de pánico. «Rápido, sal de la sala, por aquí». Con rapidez, ella abrió una pequeña puerta en la pared que Alessandro no había notado antes, y los dos se deslizaron por un estrecho corredor oscuro. No sabían a dónde los llevaba, pero era la única opción que tenían. Mientras corrían por los pasillos oscuros y laberintos del hospital, Alessandro sentía que su respiración se aceleraba, y su mente luchaba por mantenerse enfocada. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y el aire estaba impregnado con una sensación de claustrofobia. La sensación de ser observado estaba constantemente sobre él, como si alguien los estuviera vigilando desde las sombras. De repente, escucharon unos pasos que se acercaban rápidamente. Julia tiró de él hacia una esquina, empujándolo a un pequeño armario, donde se escondieron en la oscuridad, esperando que los pasos se desvanecieran. El silencio era abrumador, solo roto por los latidos de sus corazones. «Esos son los hombres que están detrás de todo esto», susurró Julia, su voz temblorosa. «Los mismos que te están persiguiendo. No podemos dejar que nos encuentren». Alessandro, aunque aterrorizado, intentó mantener la calma. «¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos salir de aquí?» Julia lo miró con determinación. «Necesitamos llegar a la sala de seguridad del hospital. Ahí es donde se guardan las grabaciones de las cámaras de seguridad. Si encontramos las imágenes correctas, podremos ver a los responsables del robo y las muertes. Esa es nuestra única oportunidad». Sin embargo, justo cuando comenzaron a moverse, una figura apareció en el pasillo. Era un hombre alto, con una expresión fría y calculadora. Llevaba un uniforme de seguridad, pero algo en su rostro parecía fuera de lugar, como si estuviera demasiado cómodo en ese entorno oscuro y sombrío. Julia detuvo a Alessandro con un gesto de la mano, señalando que se quedara en silencio. Ambos se agacharon, tratando de permanecer fuera de la vista de la figura. Pero Alessandro no podía evitar sentir que el hombre los había visto. El sudor frío corría por su espalda mientras esperaba que no los descubriera. La figura dio una vuelta en el pasillo y desapareció por un momento, pero Alessandro podía sentir la presión aumentando. No podían esperar mucho más. «Ahora, debemos ir a la sala de seguridad». «No hay otra opción», susurró Julia, levantándose rápidamente. «Seguim». Ambos se movieron sigilosamente, avanzando con cautela por los pasillos. Cada sonido, cada crujido del edificio les recordaba que no estaban solos, que la amenaza estaba cerca. Finalmente,
Llegaron a una puerta de metal con un código de seguridad. Julia sacó un pequeño dispositivo de su bolso y lo acercó al panel de control. Después de unos segundos de tensión, la puerta se abrió con un leve clic. Alessandro sintió un alivio momentáneo, pero sabía que la verdadera batalla estaba por comenzar. Dentro de la sala, las pantallas de las cámaras de seguridad parpadeaban, mostrando imágenes de diferentes áreas del hospital. Julia comenzó a buscar frenéticamente las grabaciones hasta que finalmente las encontró. «Aquí», dijo, señalando una de las pantallas. «Mira esto». Alessandro se acercó rápidamente y observó la pantalla. En la grabación, se veía a un hombre y una mujer caminando por el pasillo donde había estado antes. La mujer tenía una expresión fría y calculadora, y Alessandro reconoció algo en su rostro. Era la mujer que había visto en su habitación, la que se había acercado a él en la oscuridad. «Esos son los criminales», dijo Julia con voz tensa. «La madre y el hijo que están detrás de todo esto. Están tratando de conseguir el código, pero no saben que ya hemos encontrado las pruebas». Alessandro sintió un nudo en el estómago. La verdad estaba al alcance de su mano, pero el peligro aún acechaba. «¿Qué hacemos ahora?» Julia lo miró, su rostro grave. «Ahora, necesitamos salir de aquí antes de que nos atrapen. No podemos quedarnos mucho más tiempo». Con una sensación de urgencia, ambos se apresuraron a abandonar la sala, conscientes de que la confrontación final estaba cerca. El hospital, con su historia oscura y sus secretos ocultos, no los dejaría ir tan fácilmente. Alessandro y Julia avanzaban rápidamente por los pasillos del hospital, el sonido de sus pasos resonando en las paredes vacías como un eco que aumentaba la sensación de claustrofobia. La tensión en el aire era palpable. Sabían que el tiempo se agotaba y que cada momento que pasaban en ese lugar los acercaba más a un destino incierto. La grabación en la sala de seguridad había revelado la verdadera identidad de los criminales, pero el camino hacia la salida seguía siendo una carrera contra el tiempo. No sabían cuántos más estaban involucrados, ni cuántos de ellos podían estar vigilándolos en ese mismo instante. El hospital, que antes les parecía un lugar seguro, ahora se había convertido en una prisión de sombras. Julia, con los ojos fijos en el pasillo por delante, susurró a Alessandro: «Debemos llegar a la planta baja. La salida está cerca, pero no podemos permitirnos ser atrapados antes de salir. Los demás seguirán buscando, lo sé». Alessandro, aunque agotado y lleno de miedo, asintió. «Entonces, vamos rápido. No podemos perder más tiempo». A medida que descendían por los oscuros pasillos del hospital, comenzaron a escuchar un sonido que les heló la sangre. Era un susurro lejano, casi imperceptible, pero creciente. Alessandro miró a Julia con el rostro pálido, sabiendo que ese sonido solo podía significar una cosa: alguien se acercaba. «Rápido», ordenó Julia, tomando la delantera. «Tenemos que escondernos». Se adentraron en una habitación vacía, y Julia cerró la puerta con suavidad, haciendo un esfuerzo por no hacer ruido. Se quedaron en silencio, apenas respirando, mientras el sonido de los pasos se acercaba cada vez más. Unos segundos después, la puerta de la habitación se abrió lentamente, con un chirrido sordo que hizo que ambos se tensaran. En la penumbra de la habitación, podían ver figuras que se movían con cautela. El hombre alto, el guardia de seguridad, entró primero, seguido de la mujer. El rostro de la mujer era una máscara fría, implacable, mientras que el hombre mostraba una sonrisa de satisfacción, como si supiera que los tenía justo donde los quería. «Sabía que no durarían mucho», dijo el hombre con voz grave. «No pueden escapar de lo que ya está decidido». Julia y Alessandro permanecieron inmóviles, pero sus corazones latían con fuerza en sus pechos. El peligro estaba tan cerca que casi podían tocarlo. Sin embargo, la determinación en los ojos de Julia no vaciló. «No lo entenderás», dijo Julia con voz tranquila, pero firme. «Este juego ya ha terminado para ustedes. Sabemos lo que hicieron». La mujer los miró con desdén. «¿Lo saben? No importa lo que sepan. Este hospital es nuestro. Y ustedes son solo piezas en un juego mucho más grande». Alessandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Todo lo que había vivido, todas las pruebas que había encontrado, ahora parecían más confusas que nunca. ¿Quiénes son realmente?
¿Por qué matar a tantas personas por un simple código? La mujer sonrió levemente, sus ojos brillando con una fría determinación. Porque las personas como ustedes son vulnerables. Nosotros somos los que controlamos lo que realmente importa. El dinero, el poder. El código que tanto buscan es solo el principio de algo mucho más grande. Este hospital no es más que un punto de partida. El hombre dio un paso adelante, acercándose a Giulia y Alessandro. Pensaron que podían detenernos. Pero ahora están atrapados. Y no hay nadie que los salve. Antes de que pudieran reaccionar, Giulia sacó rápidamente una pistola pequeña de su bolso. La tensión en el aire aumentó a medida que el silencio se hizo más profundo. Pueden seguir hablando, pero no nos importa lo que hagan, dijo, apuntando con firmeza a la mujer. Ya no hay vuelta atrás para ustedes. El hombre intentó dar un paso adelante, pero en ese momento, una figura apareció en el umbral de la puerta. Era un oficial de policía, con una expresión decidida y el rostro serio. «Es suficiente», gritó, mientras apuntaba con su arma al hombre que estaba frente a Giulia. «¿Están arrestados?» La mujer, sorprendida por la intervención, se giró rápidamente, pero no tuvo tiempo de reaccionar antes de que otros oficiales de policía entraran en la habitación y la inmovilizaran. El caos que se desató en ese momento fue rápido, con los criminales siendo arrestados y el lugar rodeado por fuerzas de seguridad. Alessandro, aún atónito, miró a Giulia, quien lo observaba con una sonrisa cansada. «Lo logramos», dijo, con un tono de alivio. «Ya está todo terminado». El oficial que había intervenido se acercó a ellos, asintiendo. «Hemos estado monitoreando todo el tiempo. Sabíamos que algo no estaba bien con el hospital. El código estaba relacionado con una operación criminal mucho más grande, y ustedes nos ayudaron a desmantelarla». Giulia asintió, pero no pudo evitar mirar la escena que se desarrollaba frente a ellos. «Pensé que no lo lograríamos», confesó, «pero ahora sé que fue lo correcto». Mientras los criminales eran llevados por los oficiales, Giulia y Alessandro se quedaron en el pasillo, finalmente libres de la amenaza que había acechado el hospital durante tanto tiempo. El horror que habían vivido ahora era parte del pasado, pero las cicatrices psicológicas seguirían con ellos, recordándoles siempre lo cerca que estuvieron de no salir con vida. «Vamos, Alessandro», dijo Giulia, mientras comenzaban a caminar hacia la salida del hospital. «Es hora de dejar todo esto atrás». Con un último vistazo al hospital, ambos dejaron el lugar, sabiendo que, aunque la pesadilla había terminado, sus vidas nunca volverían a ser las mismas.